Segunda carta a Timoteo, inspirada por el Espíritu de Dios y palabras del apóstol Pablo dadas a su discípulo Timoteo. Ya lo tiene, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 6, que es nuestro texto base. Estamos viendo el avivamiento presente. 2 Timoteo 1:6. Así dice la palabra en nombre del Señor Jesús. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús, porque eres fiel a tu palabra y tus promesas. Hoy desatamos en el nombre de Jesús y creemos que tenemos espíritu de revelación y de sabiduría, Señor, porque tú, la unción tuya, Espíritu Santo, es la que nos enseña todas las cosas. Creemos que tenemos la mente de Jesús para pensar, creer, recibir y hablar como Jesús, y para entender la palabra como Jesús. Y oímos la voz del buen pastor en esta tarde, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, revélanos aún más tu palabra, Señor, para que no regrese vacía, sino que sea prosperada para lo que fue enviada. Declaro en el nombre de Jesús que todo argumento queda derribado en el nombre de Jesús. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, Señor Jesús, y a tu palabra. Yo le ordeno a mi mente que esté cautiva y obediente a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el maestro por excelencia, el que nos enseña, el que nos guía, nos dirige en esta tierra. Tú eres el mejor maestro, Señor, y repartes a cada uno en el nombre de Jesús, conforme a su fe, le será hecho, Señor. Yo declaro que son ellos terrenos fértiles, Señor, que recibimos ahora tu palabra, esta semilla incorruptible, por la cual viene la fe para mover montañas aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, Padre Celestial, todo el honor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos viendo el avivamiento presente. El avivamiento trae como consecuencia una manifestación del poder del Espíritu Santo, viene a través de la fe. Por eso le estamos hablando de este tema. Si usted no oye de este tema, jamás vendrá un avivamiento. Necesita oír del tema, y un avivamiento es avivar el don que está en nosotros, que es el Espíritu de Dios en manifestación a través del creyente o del oyente. ¿Sí me explico? Y por ello viene la fe, para que usted pueda mover montañas. ¿Por qué hay multitudes que siguen a un solo hombre en otros países? Porque a ese hombre le siguen las señales, y las señales es a través del poder de Dios en manifestación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les ayuda. ¿Recuerdan en Marcos 16? El Señor les ayudaba. Sin embargo, dijo el Señor Jesús, estas señales seguirán a los que creen. Y para que nos sigan las señales necesitamos necesariamente hacerlo por fe. Pero tiene que haber fe para el avivamiento, si no, no vendrá un avivamiento, si no, no se extenderá un avivamiento. A lo mejor usted está avivado, pero usted necesita avivar a otros. ¿Sí sabía? Necesitamos avivar a otros. ¿A través de qué? De ese poder en manifestación. El Espíritu de Dios en manifestación, donde quiera que andemos, donde quiera que estemos, y donde quiera que vayamos, siempre debe haber esa manifestación. En nosotros los creyentes. Realmente, esa recomendación que le da Pablo a Timoteo es que lo avive él. No le dice a Timoteo, pídele a Dios que traiga un avivamiento a la ciudad. No. Avívate tú para que puedas, como piedra viva, avivar a otros. ¿Me explico? Y viene a través del conocimiento y de la fe, y a través del conocimiento de la palabra oída y recibida por cada oyente, viene la fe, para que se manifieste ese poder sin precedentes del Espíritu de Dios. Pero vamos a seguir viendo. Vimos que el Señor Jesús, debemos de ser imitadores de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo que deben de imitar a Jesús? No en su muerte, sino cuando Él anduvo sobre la tierra, 33 años, y aún más sobre los últimos 3 años que anduvo Él sobre la tierra. Antes de su muerte debemos de ser imitadores de Él. ¿Sí me explico? No en su crucifixión, sino
cuando Él anduvo sobre la tierra operando en ese primer avivamiento que vino a través del Señor Jesús. Se levantaban los paralíticos, veían los ciegos, se levantaban los cojos de nacimiento, pero no nada más a través del Señor Jesús. Vamos a ver el día de hoy que también fue. Les voy a pedir de favor, si hay alguien que esté conectado a la red de internet, por favor desconecte su teléfono y sálgase del WhatsApp personal para que podamos nosotros poder transmitir en vivo a través de Facebook. ¿Sí me explico? Que nos haga ese favorcito. ¿Está bien? ¿Alguien nos hará ese favor? Hágale el favor a Cristo, pues, si no me lo hace a mí. ¿Sí? ¿Le quiere hacer el favor a Cristo? Pues desconéctese entonces de su celular, por favor, para que se corta mucho la señal. O reinicien el módem, si hay algo, se puede hacer algo, reiniciar el módem, para que nuevamente vuelva a transmitir de una manera correcta. Muy bien. Entonces, lo importante es que no se corte, porque si se corta continuamente, la palabra no llega realmente como tiene que llegar. Entonces no tendría ni un sentido que transmitiésemos a través de Facebook, porque se está cortando continuamente. ¿Está bien? ¿Le vamos a hacer el favor a Cristo? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, mire, debemos de ser imitadores, dice Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. ¿Cuántos sabe que el apóstol Pablo levantó un paralítico? Levantó un paralítico. ¿Cuántos paralíticos se han levantado por usted o por nosotros? Ahí es donde nos tenemos que poner a reflexionar. Pablo imitó a Cristo y lo imitaba en todo. No nada más lo imitaba en el poder de Dios. Lo imitaba también en la misericordia, en el amor. Lo imitaba en ¿qué más? Ya tenemos, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Que ya tenemos la unción del Santo. Ya tenemos el mismo espíritu de fe de Cristo. ¿Sabe qué nos hace falta para tener lo mismo de Cristo? Renovar la mente. Para realmente que la mente de Cristo se manifieste en nuestra mente natural. Dice la Biblia que tenemos dos mentes. Pero usted necesita renovar la mente natural para que se alinee con la mente de Cristo y poder operar como Cristo, pero sobre la tierra. ¿Sí? Pero dice que debemos de tener la misma misericordia de Cristo. Inclusive dice que ya la tenemos, dice el apóstol Pablo. ¿Recuerdan que lo vimos? ¿Recuerdan que vimos que ya tenemos la unción del Santo? ¿Recuerdan que vimos que tenemos el mismo espíritu de fe? ¿Sí o no lo vimos? Muy bien. Pero también, por excelencia, nuestro espíritu ya es un espíritu obediente. ¿Sabe que su espíritu es muy obediente a la palabra de Dios? Pero lo que no es obediente es su alma, su mente. Porque cuando a alguien le habla una palabra para que se cumpla aquí, su mente le dice y se bloquea y le dice, no, no hagas eso. ¿A cuánto a usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Que cuando alguien habla algo de la palabra y mi mente me dice, no, yo le digo mente, sí. Y la mente, no. Yo le digo, sí. Usted tiene que hablarle a su mente. Pero muchos se quedan con la boquita callada y la mente sigue avanzando en decir que no. Y nunca le hablan a la mente. ¿Alguno de ustedes le ha hablado a la mente? ¿Sí o no le han hablado? Yo sí le he hablado. Cuando llega algo de la palabra a mi corazón, mi mente me dice, no, no la recibas. Yo le digo, mente, sí lo recibo porque viene de Dios. ¿Sí me explico? Pero si usted no le habla a su mente, porque usted es un espíritu que tiene el mismo espíritu de fe de Cristo, usted puede hablarle a la mente natural para que se alinee a la mente de Cristo. A ver, vamos a hablarle ahorita, ¿qué les parece? Mente natural, yo te ordeno, en el nombre de Jesús, que te alinees a la mente de Cristo y que recibas la palabra. Porque esta palabra te podrá salvar. Si ha leído esa parte donde dice Santiago, podrán salvar vuestras almas. Y salvar el alma no significa salvar el espíritu. El espíritu usted ya se va al cielo. Vivito y coleando se va a ir cuando usted se vaya a esta tierra. Usted lo que tiene que renovar ahora es el alma, la mente natural. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mire, vimos que debemos de ser obedientes y ahí en la parte de la obediencia yo quiero leerles. Ya lo último, ya no vamos a hablar de la obediencia. Creo que ya hablamos suficiente, que ha sido servicios. Pero es muy importante que también usted aprenda esto. Dijo el apóstol Pablo que
vuestra obediencia ha venido a ser notoria, ¿verdad? No solamente con palabras, sino con hechos, con obras. Debe ser con hechos. O si usted dice que yo soy obediente a la palabra, entonces tiene que demostrarlo con hechos. No puede decir que es una persona obediente si no lo demuestra y no se ve con sus hechos. ¿Estamos de acuerdo? El político, aquel que viene a ofrecerle las mejores instalaciones aquí en el 13, cuando lo van a elegir, pero que no cumple con sus hechos, ¿verdad que es un político irresponsable? ¿Sí o no? Corrupto, irresponsable, inútil y todo lo demás. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué pensaría? Más bien, el Señor tiene un buen concepto de cada uno de ustedes, porque Él ve sus espíritus. ¿Sí sabe que Él tiene el mejor concepto de ustedes? Lo que usted haga en la carne es responsabilidad de usted, no es de Cristo. Él ve sus espíritus. Y sabe que si Cristo tiene el espíritu de fe, un espíritu de fe, ¿cómo cree que nos ve a nosotros? A través de esa fe. Aunque sea la peor persona aquí en la tierra, pero Cristo me ve como el mejor. ¿Sabe por qué? Porque Él realmente espera grandes cosas de nosotros. Espera que cambiemos nosotros. Pero Él nos ve de la mejor manera. Él nunca nos va a ver de una manera incorrecta. El que nos ve bien feo siempre es Satanás. ¿Sabía? Pero Dios siempre nos ve bien. ¿Sí me explico? Él nos ama y nos ve siempre bien. Ok. Entonces, mire, vamos a ver una parte, y para cerrarlo de la obediencia, no la concluí, vamos a leer Hebreos. Hebreos capítulo 13. Y le voy a dar este texto bíblico, pero quiero decirle que cuando enseño la palabra, su servidor enseña la palabra, nunca le enseña para yo sacar un beneficio. Yo enseño la palabra porque está escrito, pero para no sacar ni manipular a nadie, ni sacar un beneficio a nadie. Lo enseño porque está escrito, ¿sí me explico? Pero yo no voy a sacar ni una ventaja al enseñarle esto. Hebreos 13:17. Obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es provechoso. Está hablando de obediencia a un líder, a un pastor, a un ministro de Cristo que le suministra a usted la palabra. Porque cada vez que se le suministramos a usted la palabra, estamos velando por sus almas. ¿Sabes qué significa velar por sus almas? Que su alma sea renovada y su alma no piense que se tiene que morir el año que entra. Que no se traiga usted las mentiras de Satanás. Por eso estamos velando, por eso nos preparamos para darle la palabra. Eso es velar por sus almas. Y aún así, yo oré por ustedes en la semana. ¿Ustedes oraban por mí? Yo sí oré por ustedes. En la parte de la oración hay una parte, oren por los demás hermanos. ¿Se recuerdan? Y por sus familiares, pero dice, oren por los demás hermanos. Y yo declaré protección divina en ustedes, en cada uno de ustedes. A lo mejor no de nombre, pero sí en mi mente y en mi corazón, los que estaban en mi mente y en mi corazón. Yo oré por ustedes en la semana. Y yo quiero decirle que también usted ore por mí. Ahora, le pido oración porque el pastor anda todo enfermo y quiere que Dios lo proteja. La verdad, no. Si ora o no ora, no me afecta porque yo dependo de mi fe. ¿Sí me explico? No le digo que ore por mí porque estoy en una circunstancia difícil, no. ¿Sabe por qué? Porque usted siembra bendición cuando ora por otra persona. Y esa bendición viene, también le conviene. Ok. Entonces, mire, dice el 17, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta.
Si yo, su servidor como pastor, le enseño algo incorrecto, yo voy a dar cuenta de lo que yo enseñe, de lo que yo les enseñe mal a ustedes. ¿Me explico? Yo voy a dar cuenta delante del Señor. Y si yo, por una u otra situación, fui piedra de tropiezo para alguien, o les enseñé algo diferente, o mi proceder o mi actuación no fue conforme a la palabra, yo tendré que dar cuentas al Señor. Es decir, si alguien se fue por mi responsabilidad, si alguien se fue porque yo lo traté mal, porque lo traté injustamente, si alguien se fue porque yo lo maltraté y no fue, y hice algo que no venía en la palabra o no era conforme a la palabra, entonces yo daré cuenta delante del Señor. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando dice la palabra, obedezcan a vuestros pastores, yo no se las estoy dando con la finalidad de que usted sea un obediente y lo tome en cuenta. El pastor quiere que siempre le ande obedeciendo. No lo digo para que usted me obedezca a mí, aunque me debería obedecer. Pero no lo digo para sacar un provecho de este texto bíblico. ¿Sí me explico? O sea, si usted obedece o no obedece, se va a escuchar feo, pero me vale un comino. ¿Sabe qué significa un comino, amigo de Colombia y Argentina? Me vale cuete. ¿Sabe qué significa, amigos de Argentina y Colombia, me vale cuete? Me vale un sorbo. ¿Sabe qué significa, amigos de Argentina y Colombia, qué significa un sorbo? No les tomo en cuenta, pues, esa situación. No lo hago con esa finalidad, mi estimado hermano, amigo, no lo hago con esa finalidad. No es mi fin. Obligar a alguien a que me obedezca, menos, Dios mío, que Dios me libre de obligar a alguien a que me obedezca, jamás. ¿Ok? Lo único que le digo es que lo que la Biblia dice, para que usted sea bendecido. Mi alma, en muchas situaciones, se ha rebelado o se rebelaba antes contra los pastores que tenía. Pero ¿sabe una cosa que le decía? Alma, ajústate y sométete a la palabra. Y si tú estás ahorita con este pastor, obedécelo y sujétate. Pero mi alma me decía lo contrario. Pero no era yo. Era el alma, a lo mejor que no estaba renovada. Y que no quería obedecer, pero yo le hablaba al alma. El alma no estaba de acuerdo con las cosas que venían en la palabra. ¿Sí me está entendiendo o no? Entonces cuando usted venga un pensamiento que se rebele contra la palabra o que haga lo contrario a la palabra, háblele a su alma. Porque no es usted, es su alma. Usted es un espíritu que posee un alma, ¿sí o no? Y el alma son los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y su espíritu es la conciencia. La conciencia y su espíritu es lo mismo. O la consecuencia es el resultado. La consecuencia es el resultado o la manifestación del espíritu humano. ¿Sí me explico? ¿Por qué cree que en muchas ocasiones, cuando actuamos arrebatadamente, después nos arrepentimos? Y yo creo que hice mal en gritarle a tal hermano. ¿Cuántas veces usted se ha arrepentido por una situación así? Yo me he arrepentido y digo, me siento mal por haber actuado así. Eso significa que su mente actuó en ese momento, pero su espíritu y su conciencia le dictaban que estaba mal. La conciencia, luego vamos a ver un tema específico de la conciencia para que usted vea que ya la verdad es que en Cristo Jesús ya no tenemos más conciencia de pecado, no deberíamos de tenerlo, ni de condenación, no deberíamos de tenerlo. Ahora, Hebreos 13:17, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. Yo siempre lo he dicho y esta frase es personal. Así como hay hombres o personajes que se le atribuyen frases. ¿Qué frase se le atribuye a un personaje X? Dígalo usted. Hay una frase que dice lo que le hizo Juárez, lo que el viento le hizo Juárez, ¿no? Algo así, hay una frase, ¿no? ¿Y de quién es? No es bíblica, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió, ¿no? Lo que el viento le hizo Juárez. Y así como hay frases de personajes también bíblicos que hemos subido por ahí a internet, hemos subido a nuestra página de algunas frases de algunos personajes. Yo tengo una frase bien clara. Si alguien no se somete a un ministerio, no sé qué fregado está haciendo ahí. A ver, otra vez. Si alguien no se somete a un ministerio, no sé qué fregado está haciendo ahí.
Esa es mi frase. Se lo voy a decir en palabras más bonitas. Si alguien no se somete a un ministerio, no tiene por qué estar en ese ministerio. Váyase a sujetarse a otro pastor, a otro ministro. ¿No es correcto eso? No es lo más legal y lo más sincero. ¿Sí o no? Es lo más sincero y lo legal. Amigos de Colombia y Argentina, les voy a explicar la palabra fregaos. Fregaos significa, no sé qué está haciendo él. ¿O qué significa la palabra fregaos? Fregar significa lavar los trastes. O los trastos son los platos, las cazuelas. ¿Eso significa fregarse o no? ¿Es una frase mala? ¿Tallar los trastes? Eso significa fregar, ¿no? Y fregados significa que ya están lavados los trastes. ¿Sí o no? ¿O qué entendieron ustedes por fregados? No, dígame usted, dígame qué entendió su mente no renovada. Ok, no estés estorbando, también significa, ¿verdad? Así como los platos sucios ahí están estorbando, por eso los tiene que lavar usted, ¿no? ¿Sí o no? Entonces no estén estorbando en ese lugar, amigo de internet. Si tú no vas a obedecer y no te vas a sujetar a los pastores o al ministro que está encargado de parte de Cristo en ese lugar, simple y sencillamente no estorbes. Vete a otro ministerio donde sí vayas a servir y te vayas a someter. Pero sabe una cosa, que no se somete a un ministerio, no se va a someter nunca a nadie. Entonces nosotros tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque tengo que ser un imitador de Cristo, ¿sí o no? Yo necesito cambiar porque necesito ser un imitador de Cristo. Ahora, ¿de qué manera cambio? De esa manera les digo. Háblele a su mente no renovada, háblele la palabra para que se sujete a la palabra. ¿Ustedes creen que no venían pensamientos contrarios cuando yo estaba en la congregación donde estaba? ¿Ustedes creen que no venían pensamientos? ¿Que no estaba de acuerdo con el pastor? Pero yo le decía, mente, te tienes que sujetar, porque dice la palabra que nos sujetemos a nuestros pastores. Te tienes que sujetar aunque no quieras. La mente no quería. Uno de los ministerios que para mí fue muy difícil cumplirlo, pero tuve que cumplir, tuve que someterme, es el de ujieres. Nunca me ha gustado ser un ujier, se lo confieso. Nunca me ha gustado. Fui maestro de niños, de jóvenes, de matrimonios, pero cuando me pusieron de ujier no me gustaba. O sea, entiéndame, no me gusta. Pero tuve que hacerlo y me tuve que sujetar a una persona que estaba ahí. Tuve que hacerlo. Mi alma no quería, pero tuve que hacerlo. No sé si 6 meses estuve, creo, ¿no? 6 meses estuve, creo, de ujier, pero también estuve en ese ministerio. Pero no me gusta, pero tuve que hacerlo. Mi alma no quería y no se quería someter, pero tuve que hacerlo. Tuve que hablarle al alma y decirle, alma, te tienes que someter, porque eso dice la Biblia. Así es que sé obediente. El alma siempre le va a decir lo contrario, mi hermano. Siempre le va a decir todo lo contrario de lo que está escrito. Así que cada vez que su alma esté dando lata, por favor entienda que no es usted. Es su alma no renovada que necesita, esa parte necesita renovarla. Y usted necesita hablarle, que es un espíritu de fe, el mismo espíritu de fe de Cristo, necesita hablarle a su alma. ¿Por qué cree que el salmista dijo, alma mía, alaba al Señor? Alma mía, no olvides ninguno de esos beneficios. Era el espíritu humano hablándole a la mente no renovada. No olvides, mente, los beneficios de Dios. El Señor nos ha librado de enfermedades incurables, ¿sí o no? Pero ¿sabe una cosa? Pasa el tiempo, los meses, y el alma se le olvidó lo que el Señor hizo por él. Lo libró de una enfermedad incurable, pero al rato no le importa que lo haya librado de una enfermedad incurable, andan afectando a otras personas. Porque el alma ya se olvidó que lo libró de esa leucemia. El rato el hermanito ese otra vez anda en las obras de la carne, como cuando antes de tener a Cristo, y se le olvidó totalmente. Anda afectando personas en la congregación. Entonces el alma siempre se olvida. Acuérdese que usted tiene que hablarle a su alma, ¿sí? ¿Está de acuerdo o no? Bueno, entonces cada vez que su pensamiento venga un pensamiento contrario a la palabra, un pensamiento que no traiga sujeción, simple y sencillamente, ese pensamiento hay que echarlo fuera. ¿Sí? ¿Lo vamos a echar fuera o no? ¿O nada más va a dejar que yo lo eche fuera? Usted échelo fuera, mi hermano. Hay pensamientos que son contrarios a la palabra y siempre va a ser una lucha. ¿Ve que es una lucha constante? Dijo el apóstol Pablo que era una lucha constante entre el pensamiento de la carne y el espíritu. Se oponen entre sí, ¿sí sabe usted?
¿Por qué se oponen? Para que no hagan lo que quieran, dijo el apóstol Pablo. Siempre el Espíritu, ustedes, su conciencia, siempre les va a dictar lo que viene de Dios. ¿Sí? Siempre les va a dictar lo que viene de Dios. Pero va a depender de ustedes realmente que sean listos, que sean diligentes para hablarle a su alma. Y sepan cuando algo viene y proviene de su alma, y sepan cuando algo proviene de su espíritu. Hubo un momento en que me opuse a unos pastores yo. ¿Por qué me opuse a unos pastores? Porque traían una doctrina satánica. Era mi alma o era mi espíritu o el mismo Espíritu Santo inclusive que hablaba a mi espíritu y me decía, no aceptes esa doctrina. Ahí usted tiene que discernir lo que viene del espíritu y lo que viene de su alma. ¿Me explico o no me explico? Usted debe ser bien listo en ese sentido, sus sentidos deben de estar agudizados. Siempre entrenados, porque dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, ejercítense para la piedad, para el evangelio, para que ustedes nadie les engañe, ¿sí? Al rato si yo salgo con una doctrina errada, usted tiene todo el derecho. Una doctrina que no sea bíblica, usted tiene todo el derecho a decirme algo, inclusive, o a irse a otra congregación, ¿sí? Pero mientras tanto, mientras usted esté acá, debe de ejercitar lo que dice el apóstol Pablo, sométanse a sus pastores, sujetaos, más bien dice la palabra, que es sometimiento, ¿no? Pero también dice obediencia. ¿Por qué cree que habla de obediencia el apóstol Pablo a los pastores? ¿Por qué cree? Y créalo que no se lo digo con ningún ánimo, ninguna ventaja, ningún ánimo de que usted me obedezca a mí, no lo hago. Ya les dije, si ustedes obedecen o no obedecen, me vale un cacahuate. Pero yo sí les recomiendo que si usted va a permanecer, va a estar en este ministerio, se sujete y se someta. Y si usted dice, bueno, yo creo que el pastor no es mi pastor porque por la manera en que habla y no me siento cómodo, bueno, todos tienen derecho a irse a cualquier lugar. Tienen todo el derecho, de veras. Pero siempre les recomiendo que se sometan, y si no se someten, pues váyanse a otro lugar a someterse. ¿Sí o no? Efesios capítulo 2. Es la parte que no les quería hablar de someterse al pastor. ¿Por qué no me gusta eso? Para que usted no piense que yo quiero sacar ventaja de ese texto bíblico. La verdad que no. Sinceramente se los digo, no. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántos saben? ¿Sabía usted que lo contrario a obediencia, qué es? Desobediencia, ¿verdad? Y sabía que el primer desobediente, le puse un ejemplo que fue Satanás. ¿Recuerdan que les dije? El primero que no obedeció a Dios fue Satanás. Y todo aquel que es desobediente a la palabra y no se puede sujetar a un ministro o a alguien, siempre va a operar un espíritu que se llama el espíritu que opera en las personas o los hijos de desobediencia. Y ese es un espíritu, el espíritu mismo es Satanás, es el que opera en las personas así. Mire, Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y en esos delitos y pecados estuvimos en otro tiempo. ¿Cuántos saben que en otro tiempo estamos en nuestro delito y pecado? Ahora ya fuimos justificados por su sangre, ¿sí o no? ¿Sí? En los cuales anduviste en otro tiempo. Estamos hablando del pasado, ¿sí o no? Del cual Cristo ya lo borró, ya no se acuerda, así que usted no tiene por qué recordarlo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo andábamos en esa época siguiendo la corriente de este mundo, ¿sí o no? Hacíamos lo que lo demás decía. La mercadotecnia decía que había la televisora, las novelas, el maleficio, la novela El Maleficio y ¿cuáles otras? Uno de estos que saben un poquito más de eso, a ver. La señora que usaba un parche aquí, no sé cómo se llama. Cuna de Lobos, El Derecho de Nacer, fíjese, me acuerdo de las que salieron hace como 30 años, ¿no? 25 años. El Derecho de Nacer, Chispita. Todas esas novelas, mi hermano, hablaban de la vida cotidiana, de lo que dictaba
lo que tenía, cómo tenía que ser el ser humano, ¿no? ¿Dictaba qué? Desobediencia a los padres. ¿Dictaba qué? Adulterio, fornicación. Todo eso dictaban esas películas y novelas, ¿sí o no? Y entonces nosotros vivimos en esa corriente porque eso veíamos y eso hacíamos, ¿sí o no? Por eso anduviste en otro tiempo, dice aquí el apóstol Pablo. ¿Mandé? Novela. También el maleficio era satánico, ¿no? De nuestro hermano Ernesto Alonso. Muy bien. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme, fíjense, la corriente de este mundo siempre va a ser de acuerdo a la forma o conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién cree que es el príncipe que opera en la potestad del aire en el segundo cielo? Siempre va a ser Satanás. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ese príncipe de la potestad del aire dice, el espíritu que ahora opera en ¿dónde? En los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia conforme al contexto este? Se refiere a las personas que no han recibido a Cristo, en lo cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, ¿sí? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe de la potestad del aire es Satanás y los principados, que ahora operan ¿dónde? En los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta? O sea, dice que nosotros ya no somos desobedientes, en pocas palabras. Pero ¿qué pasa con un creyente que recibió a Jesús, nació de nuevo y se va al cielo, pero no obedece la palabra? Está operando en ese espíritu en él. ¿Estamos entendiendo? Está ese espíritu influenciándolo a él. ¿Sí o no? O sea, es decir, ya no opera en mí el espíritu de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire ya no tiene lugar en mí, ni los principados ni la potestad, al contrario, yo tengo autoridad sobre ellos, están bajo mis pies, porque Cristo sí lo dijo. Como parte del cuerpo de Cristo, el Cristo es la cabeza y Él sometió esas cosas también bajo los pies de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por consecuencia, ¿qué pasa cuando operamos en desobediencia? Desobediencia a la palabra, desobediencia a un ministerio o un ministro. Ese espíritu que opera en los aires es el que está influenciando al creyente. Pero exactamente, ¿por qué? Ya no debería operar, pero opera porque nosotros estamos permitiendo. ¿Qué le decimos? Espíritu, ya no soy desobediente, pero espíritu de desobediencia, ven a mí. Yo te necesito para ser desobediente. ¿Hay cuenta que le está diciendo? Todo creyente está diciendo eso cuando no obedece la palabra, ¿sabe usted? Ahora, una cosa es que usted no obedezca la palabra por ignorancia. ¿Sí estamos de acuerdo que ahí no hay problema porque es ignorancia? Pero ¿qué pasa con los que, aún conociendo la palabra, desobedecen? Es un espíritu satánico que opera en los aires, que ahora está en los hijos que han creído y que son obedientes, pero deciden ellos por su propia convicción desobedecer. Entonces ese espíritu opera ahí. ¿Sí o no operan los hijos de desobediencia? Pero en el hijo que ahora es un creyente y que no obedece, está operando el mismo espíritu. O sea, a fin de cuentas es el mismo espíritu. ¿Por qué cree que necesita hablarle a su alma? Porque ahí llega el espíritu de desobediencia, ahí llega. Y le dice, lo que el pastor está diciendo no es correcto, te dice el espíritu de desobediencia. ¿Y usted qué le va a decir a su mente? Lo que dice la palabra, yo me voy a someter a lo que dice la palabra. Y si la palabra lo dice, yo me someto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ese pensamiento no proviene de usted, mi hermano, porque es un espíritu nacido nuevo, que tiene el espíritu de fe de Cristo, el mismo espíritu de fe, ahora está en ustedes. ¿Por qué permitir que un espíritu de desobediencia entre? Porque entra a través del alma. No posee su espíritu. Ese espíritu de desobediencia no puede entrar aquí en su espíritu. Solamente podrá interferir en su alma. Y depende de que usted... Entonces ahí sí se cumple la palabra que dice, tal persona anda muy almita. ¿Han escuchado esa frase? Eso significa que siempre permiten que la mente sea la que actúe, la que opera en ellos y no el espíritu. Somos espíritus, somos nacidos de nuevo y oímos la voz del buen pastor. Cristo y nosotros somos unos, Él ya ha venido a morar aquí, mire. Cristo ya opera aquí, ya está aquí. Está dentro de ustedes. Entonces no tiene por qué hacerle caso al espíritu de desobediencia que viene a su mente. Háblale a su mente y dígale, no, la palabra dice esto y yo me sujeto a la palabra. En todas las áreas de su vida, mi hermano. En todas las áreas de su vida usted tiene que hablarle a su mente.
Hermanos, siembren para el reino de Jesús. Ahí está el pastor pidiendo dinero. Viene el espíritu de desobediencia. Decido no sembrar. Le hizo caso al espíritu de desobediencia. Y no seguiré sembrando. Se hizo esclavo del espíritu de desobediencia. Y ahora es su señor. Ese espíritu de desobediencia se puede convertir en su señor. ¿Sabe usted? Si usted no controla su mente y no le habla a su mente. Que comience a actuar como la mente de Cristo Jesús. Ya la tiene, pero ahora usted tiene que ejercer ese dominio que se le dio sobre toda la tierra a través de la fe. ¿Sí? Hasta ahí concluimos que tenemos el mismo espíritu de obediencia de Jesús. Pero el espíritu de obediencia de Jesús aquí está, mire, dentro. Y el espíritu de desobediencia siempre anda rondando como las aves sobre los mosquitos. Cuando usted se sienta por ahí cerquita de una plaza donde hay mucho césped y andan unos mosquitos arriba, ¿nunca le ha tocado? Así anda el espíritu de desobediencia, metiéndole ideas en su mente, mi hermano. Pero usted no es tonto, usted es listo. Somos listos. ¿Cuántos han? Óyeme, tenemos la mente de Cristo, el espíritu de Cristo, la unción del Santo, el reino de Jesús aquí dentro. Entonces yo no soy un tonto para no obedecer. Usted es un listo, mi hermano. Usted es un listo para obedecer. ¿Sí o no? De otra manera nosotros mismos nos hacemos tontos. ¿Sí o no? Cuando no obedecemos. O sea, yo mismo quiero consolar a mi mente de que mi mente está bien. Pero el espíritu y tu conciencia te dicen, no estás bien, mente, no estás bien, mente. Alíñate, mente, a la palabra de Jesús. ¿Cómo la va a alinear? 2 Corintios 10:5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Jesús. ¿Cómo lo va a derribar? La paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento guarda su corazón y sus pensamientos. Hay textos bíblicos con los cuales usted puede hablarle a su mente. ¿Sí o no? 1 Corintios 2:13 o 2:16, tengo la mente de Cristo. Juan 10:27, yo oigo solamente la voz del buen pastor, porque él fue el que dio su vida por mí. No oigo la voz del salteador. Hay textos bíblicos con los cuales podemos dominar y controlar la mente. Pero, de otra manera, usted se vuelve una persona almita que prefiere que la mente fluya los pensamientos de su mente natural en lugar de que fluyan los pensamientos de Cristo a través de su espíritu establecidos en su mente, en la mente de Cristo. Y dije su mente, creyendo por fe que solamente tiene la mente de Cristo y que la mente natural queda por un lado. ¿Sí? Muy bien. Entonces es importante entender esto, mi hermano. No quiero... La verdad es que no... Yo le dije algunos tips de lo que a mí me pasaba. A mí me pasaba como congregante, de que el espíritu de desobediencia venía a mi mente a hablarme, pero yo no le obedecía. Mi mente, ¿qué cree que hacía? Renegaba mi mente y todavía quería sacar por mi boca lo que pensaba. ¿Sí sabe que la mente lo obliga, en algunos hermanos los obliga a abrir su boca? La mente los obliga. ¿Va a poder más la mente natural que el espíritu de fe de Cristo Jesús? ¿Por qué en lugar de darle rienda suelta a la mente natural y obedecer al espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿por qué mejor no es el espíritu de Cristo operando a través de nosotros? Nosotros lo decidimos, créalo que sí es. La decisión es nuestra. ¿Por qué le estamos hablando todo este show de desobediencia, toda esta palabra de obedecer, no obedecer? Porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A poco creen que Satanás no llegó algún día a tentarle para decir, no mueras por ellos? ¿Sí o no llegó? ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Señor, que ni a ti te acontezca esto, porque tienes que morir por la humanidad, Señor. Llegó Satanás a utilizar a su propio discípulo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Quítate de mí, Satanás. ¿Sí o no? Van a llegar pensamientos
van a llegar personas con pensamientos a decirle y a desviarlo del camino que es la palabra de fe. Pero va a depender de ustedes que hagan caso a esos pensamientos, a esas voces, depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Así es que póngase bien listo, después no diga, erré el camino porque no me di cuenta en qué momento me desvié. ¿Cómo no? Nos damos cuenta. Tenemos el espíritu de fe y la conciencia que nos dice y nos dicta qué es bueno y qué es malo. Eso dice la Biblia, que la conciencia nos dicta lo que es bueno y lo que es malo. Aún en el muerto espiritual, ¿sabe usted? Aún el que no tiene a Cristo le dicta, mira, esto es bueno. ¿Cuántos saben qué nos dice? Pero como estamos muertos espirituales, lo que florece, lo que opera es el alma natural. Le hacemos más caso a la carne, a la mente natural, que realmente al espíritu o a la conciencia que nos está diciendo, esto es bueno. ¿Sí o no? A ver, antes de venir a Cristo, ¿sí o no usted sabía lo que era bueno y lo que era malo? Robo, me meten al bote. Hago cosas buenas, pues creo que agrado a Dios, según muchos te entendían, ¿no? Pero teníamos esa conciencia que nos decía, haz cosas buenas, ayuda a la gente, ¿sí o no? Todo el mundo la tiene, mi hermano. Aún en el muerto espiritual, la otra vez estaba hablando de Carlos Slim. ¿Por qué cree que tiene, Emilio Azcarra, que tienen empresas que son ¿cómo se llaman? Metió gol en la América, pues vamos a entregar 30 computadoras a los niños pobres de fulano, ¿sí o no? Tienen ¿cómo se llaman esas empresas? Son asociaciones civiles, pero se llaman, no, fideicomisos, bueno, pueden ser fideicomisos también, no, pero son más bien fundaciones. Esa es la palabra correcta, la fundación. Ellos aún para que su conciencia esté tranquila, después de haber robado tanto dinero, a lo mejor a la gente, aún ayudan a los niños de la calle, tienen sus fundaciones, sus asilos y sus hospicios, ¿sí me explico? Pero aún su conciencia los dicta hacer cosas buenas. Pero también la misma conciencia, cuando hace cosas malas, la misma conciencia le dice que está mal. Siempre va a haber una conciencia. Usted no puede decir, o el ser humano que no tiene a Cristo no puede decir un día, justificarse delante de Dios, es que nadie me lo dijo, pues tenía su conciencia. Siempre tenía su conciencia. Y ahí estaba la conciencia. Pero nunca le hizo caso a su conciencia, sino le hizo caso mejor a la mente natural. Bueno, ya vamos a cambiar de tema, ¿no? ¿Qué les parece? Ya estuvo bueno eso de conciencia. Muy bien, imitemos a Cristo. ¿Qué otra cosa hizo Cristo? Vamos a Juan capítulo 8, versículo. Ya nos metimos con la conciencia y nunca vamos a salir de ahí. Que más vale cambiar de tema. Es un tema largo el de la conciencia. Juan capítulo 8, versículo 54. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Juan 8, 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros dicen que es vuestro Padre. Aquí se está refiriendo a los fariseos, ¿verdad? Que decía que él no se gloriaba él mismo, sino que era el Padre el que le daba gloria, ¿sí o no? Lo mismo sucede en esta época en los hijos de Dios, lo mismo. No es cada persona que se va a querer gloriar, sino es Dios el que les da la gloria. Luego dice el 55, pero vosotros no le conocen, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra, mire. Y luego vamos a leer, nos vamos a regresar. Le conozco y guardo su palabra. ¿Cuántos saben que Jesús guardaba la palabra? Dice que conocía al Padre y también guardaba su palabra. Ahora nos vamos a regresar al 49. Estamos de acuerdo que Jesús guardaba la palabra del Padre, ¿verdad? Ahora vamos a leer el 49. Respondió Jesús:
Respondió Jesús, dice el 49, a las acusaciones de los fariseos: yo no tengo demonio, porque decían que tenía demonio. ¿Cuántos saben que decían que tenía demonio los fariseos? Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto digo que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Usted puede ver ahí que Jesús guardaba la palabra del Padre, ¿sí o no? Pero también hay algo que dice que él honraba al Padre, ¿sí o no? Ve el 40 y el 50, el 49, perdón. Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Honro a mi Padre. ¿Qué es lo que tiene que hacer todo oyente, creyente en Jesús? Honrar al Padre como Jesús honró al Padre. En eso usted se convierte en un imitador. ¿Cómo honra al Padre? Cuando guarda su palabra. ¿Se ha dado cuenta que no, al Padre no se le honra nada más con decirle, te honro, papito, y te alabo, Padre mío, sino cuando guarda su palabra? Así de sencillo y directo. ¿Quiénes son los que honran al Padre? Cuando guardan su palabra. Jesús dijo, yo guardo su palabra. Pero dice, yo honro a mi Padre. ¿Sabe por qué él hacía las obras de su Padre, sí o no? Usted también hace las obras de su Padre, que es el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Pero debe de imitar a Jesús en honrar al Padre, cuando guarda su palabra. ¿Se ha dado cuenta? Estamos viendo el avivamiento presente. Avive el don, ya está en usted, pero usted honre al Padre también, como Jesús honró al Padre. Sea un imitador de Cristo, no nada más en la misericordia, no nada más en los milagros, sino honre al Padre. ¿Para qué? Para que el Padre lo glorifique usted también. Yo no busco mi gloria, sino que el Padre sé que me da la gloria, dijo Jesús. Y el Padre mismo lo glorificará a usted. Dará gloria y honra a cada uno de ustedes, cuando ustedes honran al Padre. Y podremos mantener realmente un avivamiento, es decir, una manifestación sin precedentes de señales, milagros, maravillas, prodigios. No habrá un solo enfermo que salga a este lugar, o del lugar donde estemos en esa época, que no sea libre de la enfermedad que traiga. Pero nosotros somos los encargados de avivar el don. Honrar al Padre es una de las características que tuvo Jesús, por lo cual el Hijo de Dios en aquella época fue utilizado por el Espíritu de Dios para esas grandes señales. Pero ¿qué cree? El apóstol Pablo también honraba al Padre. Los discípulos de la época primitiva, de los padres apostólicos, los segundos discípulos que vinieron, como Felipe, como Esteban, fueron grandes hombres utilizados por Dios en esa época. Porque guardaban su palabra y honraban al Padre, porque tenían la misma misericordia de Jesús, entendían que tenían el mismo espíritu de fe de Cristo Jesús, entendían que tenían la unción del Santo, ya estaba todo dentro, solamente ellos tenían que avivarse o avivar eso que ya había dentro de ellos. ¿Sí? Y ahora vamos a llegar a una de las cosas más emocionantes por los cuales operó el poder de Dios en ellos. Resulta que ya tenemos ese poder de Dios. El poder de Dios no lo ande buscando en otro lado. Si usted recibió el Espíritu Santo sobre usted y se manifestó por lo menos con uno de los dones, que es diversos géneros de lenguas, usted ya tiene la unción y el poder del Espíritu de Dios en ustedes. ¿Qué tiene que hacer usted? Solamente creerlo, ¿sí o no? Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, miren. El mismo Espíritu que estuvo en Cristo Jesús, el mismo Espíritu Santo que estuvo sobre el Señor Jesús, es el mismo Espíritu Santo que ahora está en ustedes. No hay excusa del por qué no operar como Cristo Jesús. No hay excusa por qué no operar como el apóstol Pablo en aquella época. No hay excusa por qué no operar como el apóstol Pedro en aquella época. No hay excusa. Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder. ¿Cuándo iba a recibir usted el poder? Cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué?
El Espíritu Santo. Dígame, ¿sobre cuáles de ustedes ha venido el Espíritu Santo? ¿O sobre cuáles no ha venido? Para ministrarle, suministrarle eso, y usted lo reciba y ya tenga el poder. El Espíritu Santo ya vino, ahora usted tiene que recibirlo sobre usted. ¿Cuándo iba a recibir poder? Cuando viniera el Espíritu Santo sobre ustedes. El poder ya está. ¿Cómo se manifiesta? Es en el bautismo con el Espíritu Santo, ¿recuerdan? El bautismo con el Espíritu Santo significa que usted es sumergido en el Espíritu o con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre ustedes, los reviste de poder según Lucas creo 24, los reviste de poder, el Espíritu de Dios, y se manifiesta por lo menos en uno de los dones. Digo por lo menos porque pueden ser 9 dones, ¿no? Diversos géneros de lenguas. O en otros se puede manifestar, a lo mejor en visiones. Porque dice, vuestros jóvenes verán visiones. Hechos capítulo 2. ¿Me explico? Estaba profetizado por el profeta Joel, mi hermano. Efesios capítulo 5, bueno, ¿ha entendido que ya tiene el poder de Dios cuando recibió el Espíritu Santo sobre ustedes? Ya lo tienen. El que no lo tenga lo podemos ministrar, suministrarle ese poder para que usted lo reciba, comience a hablar en otras lenguas y el poder de Dios ya esté en ustedes. ¿Sí? ¿Cómo lo va a recibir? Por fe, solamente creyendo que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. No hay ningún impedimento para que usted no lo reciba. Nos da una recomendación, Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos da una recomendación, mire. Después de haber visto todo lo que usted tiene, después de haber visto todo lo que usted como creyente tiene, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, el avivamiento no viene de afuera hacia adentro, sino viene de adentro del creyente hacia afuera. ¿Sí estamos entendiendo? No va a venir como que Dios cayó en este lugar, cayó Dios. Y a los 5 años se fue Dios. Como muchos han creído, no es así. Siempre ha sido porque se han reunido creyentes en Jesús que creen en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Y se han acabado esos avivamientos no porque han dejado de creer. ¿Cuántos saben que no dejaron de creer en la manifestación del Espíritu? Esa persona no dejaron de creer. Se apagaron el Espíritu por las situaciones que hemos estado viendo. Porque no entendieron que deberían de tener la misericordia de Jesús. No entendieron que debían de tener el perdón de Jesús, el amor de Jesús. No entendieron que tenían el mismo espíritu de fe de Cristo Jesús. No entendieron que tenían que ser obedientes como Jesús. Y por eso se apagó el avivamiento de Azusa, se apagó el avivamiento de País de Gales, se apagó el avivamiento que hubo en otras épocas. De los últimos que han permanecido, ¿sabe usted que son? Inclusive de Kathryn Kuhlman. Se murió Kathryn Kuhlman y las iglesias presbiterianas quedan solas. Vaya usted a una iglesia presbiteriana y diga, vengo a recibir la unción que estuvo en Kathryn Kuhlman en esta iglesia, vengo a recibirla. Llévese 3 cobijas porque está muy fría esa iglesia. Quédese a dormir ahí inclusive para que reciba la unción. Le va a dar mucho frío. Ya no está esa manifestación ahí. Murió la que traía el avivamiento y se fue el avivamiento. Quedaron unos pequeños grupos o iglesias de Kathryn Kuhlman por allá en Venezuela. Un hermano creo que se llama Luigi o Luigi, no sé qué se llama el hermano. Venezuela, que él ministra también y salen manifestación de tapaduras de muelas de metales y eso. Luigi creo que se llama, búsquelo por ahí en Luhy, creo que se llama algo así, hermano. Él lo va a encontrar, son las pequeñas iglesias que quedaron ahí, pequeños, ¿cómo se dice? ¿Mande? Pequeños remanentes que quedaron ahí,
fluctuando en algunos países de lo que hizo Kathryn Kuhlman, pero ¿mande? Su hermana, pero no pudo seguirlo, ¿verdad? Sí. O sea, ahí nos damos cuenta que los avivamientos se han apagado. Se han apagado. Ahorita de los que está fluyendo es Benny Hinn, no sé si lo han recordado. Pero ¿qué cree que va a pasar con eso? Si no tiene la palabra y no tiene ese conocimiento, va a llegar a su fin. Ese es el problema. No es tanto que llegue el avivamiento, que esté el avivamiento, sino que permanezca. Y esta enseñanza lo estamos dando para que permanezca. Y no se apague jamás. Es una perla preciada la que tenemos aquí en Jalisco, mi hermano, que es la palabra de fe en México. Es el centro de la palabra de fe aquí de Jalisco. ¿Sí sabía? Que es el centro de la palabra de fe. Pero va a depender de ustedes realmente que lo distribuyamos a otros estados. Y ya no estoy hablando de Latinoamérica, estoy hablando de México nada más. Va a depender de nosotros, que lo llevemos a otro estado. Oye, qué maravilloso sería, ¿no? Que cada uno de ustedes se fuera a un estado. ¿Cuántos somos? ¿32? ¿Cuántas personas somos? Uno a cada estado, imagínense. Pero con este mover de gloria y de poder de Dios, sería maravilloso. Desafortunadamente no todos obedecen al llamado. Y no nada más se trata de correr como loco a otro estado, sino se trata de avivar el don primero. Ya que lo avivas, Dios te va a decir, órale, vete a tal lugar. Ese es el detalle, pues, no se trata de... Efesios capítulo 5, versículo 14, y ya vamos a terminar. Vamos a terminar ese texto bíblico y luego seguimos con otro. Efesios 5, Gálatas, Efesios, capítulo 5, dice el versículo 14. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Por lo cual dice, ¿quién dice? El Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez que la Biblia dice, por lo cual dice, o inclusive por lo cual estaba escrito, también significa eso. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. ¿Quién es el que se tiene que despertar o despertar el don que está en él? Nosotros, ¿verdad? No es Dios. Vea la recomendación. Mirad pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios. ¿Se ha dado cuenta? Nosotros somos los encargados de andar, o podemos ser necios o podemos ser sabios. No podemos estar intermedios, ¿sabe usted? O somos necios o somos sabios. Pero ya va a depender de nosotros realmente que esta manifestación del Espíritu de Dios pueda llevarse a cabo, pueda cumplir el Espíritu Santo lo que Él quiere. Dice el 17, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sea usted un entendido de cuál sea la voluntad. ¿Cuál cree que es la voluntad del Señor ahorita? Para este estado y para México. Que las personas sean libres del infierno, de la enfermedad, de la pobreza, de la muerte prematura, de las muertes en accidentes. Esa es la prioridad de Cristo Jesús. Y siempre ha sido la prioridad librar a las personas primero del infierno y después de las catástrofes naturales aquí en la tierra. Muerte prematura, enfermedad incurable, problemas y muertes prematuras de los hijos, de los hijos de los que creen en Jesús. Eso es lo que el Señor ha tomado como prioridad. Eso es lo prioritario para el Señor. Así es que es importante que usted entienda este mensaje de parte del Señor. Y quiero terminar con 1 Juan 2, primera epístola de Juan, capítulo 2, del versículo 3
al 6. Y el próximo domingo veremos que había las mismas señales de Jesús, eran hechas por los apóstoles, por los discípulos de Jesús, y no nada más por los discípulos de Jesús. Yo le voy a demostrar que aunque no hayan andado con Jesús, también Dios obró y operó en señales, milagros y maravillas a través de otros personajes que ni siquiera conocieron físicamente a Jesucristo. Y entre ellos, usted los va a encontrar en la Biblia, esos personajes, como Felipe, por ejemplo. Usted va a encontrar esos personajes, como Dios hacía milagros a través de ellos. No estuvieron con Jesús, no conocieron a Jesús, pero vieron a los apóstoles de Jesús operar en ello, y ellos operaron igual. Necesitará usted o nosotros necesitaremos realmente haber estado con Jesús para hacer las señales de Jesús y los prodigios y las maravillas. No, porque lo hacemos por fe, creyendo que es real lo que aquí se vivió. Y si ellos lo hicieron, yo lo puedo hacer y usted lo puede hacer, por el mismo Espíritu de Dios que estuvo en ellos, está en usted y en su servidor. No hay diferencia entre judío y griego, dijo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pedro era judío y ya se veían grandes señales y maravillas. No depende de eso. No depende de eso. Hubo otras personas que también hicieron grandes milagros y maravillas y no eran judíos. ¿Sí estamos entendiendo? El avivamiento ya está, mi hermano. Solamente es cuestión de activarlo aún más por la fe y por el conocimiento de ser un imitador de Cristo y actuar como Cristo aquí en la tierra. Tener las características de Cristo, ya las tenemos, pero usted debe de avivar esas características. Tiene la misericordia de Cristo, aunque puede odiar a todo mundo ustedes, pero ya tiene el amor de Cristo en su corazón, aunque odien a los demás, aunque los odien, usted ya tiene el amor de Cristo ahí. Pero va a depender de que usted decida avivar ese don del amor y de la misericordia en ustedes. Va a depender de nosotros, realmente. Termino con esto, 1 Juan 2, versículo de 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Una cosa es que esté el amor en ustedes y otra cosa es que esté perfeccionado en ustedes. La fe obra por el amor. Usted puede decir, tengo la fe del mundo, pero no tengo amor. Usted viene siendo solamente un pájaro que grita. O un guajolote que grita. ¿Nunca ha visto los guajolotes? Cuando los están siguiendo para matarlos, o las gallinas. ¿Cómo gritan? Nada más somos así si no tenemos amor. ¿De qué sirve la fe si no hay amor? Muy bien. 1 Juan 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mira, usted no nada más entienda que tiene el amor de Dios, sino perfecciónese en ese amor. Perfecciónese en ese amor. ¿Sí? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo, tan sencillo. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si usted permanece en Jesús, ande como anduvo Jesús. Y yo quiero darle por último solamente esta pequeña reseña, historia, rapidito, cuando dice que el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hubo unos misioneros por allá en 1961 al 67, si más no recuerdo, estadounidenses. Yo creo que eran prominentes porque llevaron su avioneta para evangelizar a los indios de por allá del Ecuador, del Amazonas. Es una película que se llama El Espíritu
El espíritu triunfó, algo así se llama. Está por YouTube, usted la puede ver, es una historia real. Creo que se llama El espíritu triunfó, si mal no recuerdo. Estos misioneros, creo que eran 4 o 5 hombres con sus esposas y sus hijos, y se fueron a evangelizar a esos indios de por allá, tribus de por ahí del Amazonas, cerca del Ecuador. Todos los días ellos pasaban con su avioneta, llevándoles mensajes, dándoles comida, para que ellos fueran accesibles y fueran personas domables, para que me entiendan, domables. Esa es la frase. Había muchas quejas ahí en el Ecuador que esos indios de esas tribus mataban a muchísimas personas. A cuenta, usted como cara pálida, un ejemplo, usted iba ahí a la zona ahí de... ¿Sí sabe quién es cara pálida o no? Así le decían los indios a los de Estados Unidos, cara pálida, y ellos eran los indios, pues, ¿sí me entienden o no? Bueno, usted como cara pálida, podía haber ido ahí al Amazonas y aparecía atravesado por una lanza de ellos. Eran totalmente aborígenes, tenían su propio lenguaje, su dialecto, entre ellos se comunicaban, pero sobre todo había una gran posesión estaban posesionados con demonios. Ellos creían que entre más personas mataran, ejercían su dominio y nunca iban a desaparecer sobre la tierra. De tal manera que estos 5 misioneros norteamericanos iban en sus aviones y los trataban de enviarles mensajes. Cuando estaba muy chica, una hermana de uno de ellos fue capturada por los cara pálida, se la llevaron a Estados Unidos, la educaron y era una mujer ya que hablaba el inglés y el dialecto de ellos todavía. Y ellos querían llegar a esa tribu porque ya iba a entrar, por decirlo así, el ejército de Ecuador a destruirlos y a matarlos. Y estos hermanos en Cristo norteamericanos no querían que los mataran. Ellos querían que ellos recibieran a Cristo para que fueran salvos y no destruyeran esa tribu, precisamente porque uno de ellos, desde chico, lo tomaron a una niña y ya había crecido y ella quería que rescataran a su familia y que recibieran a Cristo Jesús. De tal manera que ellos fueron a ese lugar del Amazonas y una de esas se bajaron ya por tanto tiempo que les habían dado mensajes. Ellos creyeron que ya ellos estaban domados, por decirlo así, ya no les iban a hacer daño. Llegaron, aterrizaron en su avioneta y vinieron, creo que 2 mujeres de las indígenas con uno de los hombres y muy amables con ellos, muy amables y todo, y ellos creyeron que ya no les iban a hacer nada. Sin embargo, una mala interpretación, desafortunadamente ellos no sabían el lenguaje de ellos, interpretaron mal y fue un juego de palabras. El caso es que a la hora vinieron matando a estos 5 hombres de Dios que fueron a predicar el evangelio. Los mataron y destruyeron su avioneta. Y uno de los hijos de uno de ellos después creció y las esposas de ellos, a fin de cuentas, con la joven esta que era de la tribu de ellos, que ya estaba domesticada, por decirlo así. Estaba hablando a lo mejor frases un poco feas, pero más o menos entendibles. Ya que estaba un poquito más civilizada esta mujer, quiso ir con su familia y llevó a las esposas. Y ellos, fíjense, todo lo que tuvieron que hacer. Estas esposas los perdonaron a ellos, a pesar de que mataron a sus esposos, dejaron a sus niños huérfanos, y estas esposas se fueron a servir a esa tribu. Y con el paso del tiempo, a ellas no las mataron, porque iba la hermana de uno de ellos. Pero todo lo que tuvieron que hacer para que llegara el evangelio y al Amazonas es que murieron estos 5 hombres. Al final de cuentas, sale en la historia que este hombre líder de esa tribu se convirtió a Cristo y toda la tribu. Y se lo llevaron a Estados Unidos y el hijo de él después vino, ya que estaba grande y se había casado y todo, vino a ese lugar y lo perdonó a él. Recibió a Cristo, nació de nuevo, pero ¿sabe qué? Esa fue una gran manifestación del amor de Dios, pero no nada más de boca, de labios, sino realmente de hecho, porque a pesar de que mataron a sus esposos, no sé si esas 4 o 5 esposas fueron a llevarles medicinas, fueron a sanarlos a través de medicamentos, pedían medicamentos, porque el cólera estaba muy fuerte en esa zona y fueron y lo libraron. Después de que mataron a sus 4 o 5 esposos, realmente ahí es donde el amor de Dios se perfeccionó en ellos, ¿se han dado cuenta? Porque a pesar de que habían sufrido una pérdida y en lugar de odiar a esa tribu por haber matado a su familia, no.
Los amaron así como Cristo los amó y les llevaron alimentos, les llevaron medicina y los libraron, y a fin de cuentas esa tribu recibió a Cristo Jesús, todos recibieron a Cristo Jesús. ¿Qué estaría dispuesto a hacer usted realmente por el Evangelio de Cristo? Para que llegue el Evangelio a los demás. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? ¿A perdonar eso? A tal grado perdonarlo. Ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Entonces ya depende de nosotros. ¿Se da cuenta? Depende de nosotros. 4 o 5 esposas quedaron solas. Vieron todavía cuando sus esposos grabaron en la cámara que llevaban de video, que se grabaron ellos todavía cuando estaban en la avioneta. Y después llegaron y los traspasaron. Con sus lanzas y los mataron sin misericordia. Y ellos sí tuvieron misericordia de las personas que destruyeron a sus esposos, destruyeron su familia, su matrimonio y inclusive a sus hijos que se quedaron tristes por la muerte de sus padres. Sin embargo, ellos lo perdonaron, mi hermano. ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer? O enojarnos por la primer queja, o enojarnos por la primer mueca que nos haga un hermano, o que no nos salude un hermano. A veces andamos todos enojados. Cuando no podemos ni siquiera perdonar eso, podemos perdonar a alguien que destruya a un familiar. Madres cristianas han perdonado al que está en la cárcel que mató a su hijo. ¿Sí sabía usted? Son hechos reales, mi hermano. Y en eso se ha perfeccionado el amor en ellos. Independientemente, como Cristo los perdonó, ellos perdonan. Así como Él nos perdonó ustedes perdonan a los que los ofendan. ¿Sí? ¿Estaría dispuesto a hacerlo, mi hermano? Y no estoy diciendo que se le va a morir un familiar y que lo perdone, no estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que ellos llegaron hasta ese extremo en el Ecuador para poder llevar el Evangelio a una tribu. No sea usted, por la falta de ese amor que no perdona a uno de los hermanos, que destruyamos un avivamiento que ya está en manifestación aquí en México, en toda Latinoamérica y en toda la tierra, pero va a depender de la actitud de nosotros. ¿Sí me explico? Los avivamientos se han apagado por las actitudes de las personas, no porque han dejado de creer en la manifestación, sino porque la manifestación se ha ido, se ha extinguido ese lugar, porque ha habido problemas internos entre las personas, por falta de amor, falta de misericordia, falta de perdón entre unos y otros, porque no han imitado a Cristo. ¿Sí? Póngase de pie. Y vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno. Mi hermano, el avivamiento ya está. Ya está. Solamente que nosotros tenemos que preservarlo. ¿Qué haremos con las personas que lleguen a este lugar o al lugar donde estemos? ¿Los cuidaremos y los amaremos como Cristo los amó y los cuidó? ¿O seremos piedra de tropiezo para ellos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con el que nos ofenda? ¿Lo perdonaremos? 70 veces 7, qué bueno. Pero ahora hay que ponerlo en la práctica, mi hermano. No nada más de labios, sino de corazón, con acciones, con hechos correspondientes. Amamos, sembramos para que llegue el Evangelio para Colombia. Para este próximo mes, ahora entrando al mes, se invirtieron aproximadamente 2,000 pesos entre radio y publicidad para los colombianos. Para el mes de mayo y el mes de junio vamos a llegar a los argentinos. Vamos a llegar a los argentinos también, así es que va a depender de nosotros. No todas las iglesias podrán tener la dicha de tener esta palabra y por eso queremos llevarle esta palabra a ellos. Pero ¿sabe una cosa? Dios le va a recompensar a todos ustedes, porque eso es amor. Dar para que otros sean libres de la enfermedad del infierno. Se ve que hay mucho cristianismo allá, pero a lo mejor no está la buena palabra que los libre. Así como hay mucho cristianismo y mucho nuevo nacimiento espiritual de hermanos en Cristo, pero también hay muchos hermanos en Cristo que están muriendo porque no conocen que Dios es bueno. No conocen el poder de Dios
Y si conocen el poder de Dios, no saben que Dios quiere darles mínimo 120 años. Ellos creen que tienen que morir antes. Cierra sus ojos y dale gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y eres fiel a tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, porque nos has amado, por tu bondad, Señor. Gracias, Jesús. Yo decido avivar el don. Yo tengo tu misericordia, tu amor. Yo te honro, Padre, como te honró el Señor Jesús, y guardo tu palabra, Señor. Yo declaro que el amor se ha perfeccionado en mi vida. Yo decido perdonar a todo aquel que me haya ofendido, Señor. No importa lo que me hayan hecho. Yo decido perdonar, porque ese amor con que tú me has amado está en mí, Señor. Y ahora lo avivo. Yo avivo, Señor, la unción también que ha sido depositada en mí, en cada uno de mis hermanos. Yo declaro que es avivada esa unción. Es avivado, Señor, el espíritu de fe ya está ahí en ellos. Ya está ahí el espíritu de obediencia. Yo echo fuera todo espíritu que opera en los aires, que quiera venir a engañarles, Señor. Y yo le ordeno a mi mente ahora que se alinee a la palabra, porque esto me conviene. La palabra es alimento para mi vida. Yo decido ser obediente a tu palabra, Señor. No importa lo que diga mi mente y a lo que se ponga en mi mente. Mente, yo te ordeno en el nombre de Jesús que te alinees a la palabra, que te sometas a la palabra, en el nombre de Jesús. Yo declaro, como un espíritu de fe, que al hablar estas palabras que provienen de la boca de Dios, se cumplirán en mi vida. Cada palabra, Señor. Yo decido ser un imitador tuyo, Señor Jesús, para que el mismo amor con que me has amado se manifieste a través de mí, y la misericordia tuya, Señor, y multitudes puedan, Señor, recibirte. Y lo hago por amor a ti y a tu obra, Señor, por amor a la humanidad que te costó tanto trabajo, por la cual tú sufriste, Jesús, y por la cual derramaste tu sangre. Yo decido, Señor, ser como tú. Yo decido actuar como tú, porque todas las características tuyas, Señor, están en mí, dentro de mí aquí. Tú estás aquí, Jesús, y te doy gracias. Yo decido ser ese instrumento útil, Señor, para ti y tu obra. Decido limpiarme de todo lo que estorbe, Señor, pero realmente ser alguien que pueda servirte en esta tierra, Señor. Yo lo decido en el nombre de Jesús. Avivar ese don que está en mí, en el nombre de Jesús, porque este avivamiento ya está, Señor. Creo que ya está en operación. Creemos que lo mantendremos, Señor, hasta que tú vengas. No pararemos, Señor. Haremos tu obra aquí en la tierra, Dios mayores. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Estás conmigo, que tus planes me encontrarán yo, alcanzando tus propósitos, que en mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde antes del amanecer. El momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soña, que por eterno mi razón de ser, mi dulce compañía.
Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Es el Padre que siempre soñé, por eterno mi razón de ser, mi dulce compañía. Cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Tú eres el Padre que siempre soñé. Tú cumplirás en mí, Señor. Todo lo que tú has querido para mí, tú lo cumplirás. Estás conmigo, Señor, ayudándome, confirmando tu palabra con grandes prodigios y maravillas. Cada momento estás ahí. Tu favor es el que me guía, Señor. Padre maravilloso, eres el Padre amoroso que siempre creí. Y ahora tú me lo confirmas a través de tu palabra. Mi razón de ser, mi dulce compañero. Estás conmigo de la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Cada uno de mis días estás conmigo, desde la noche hasta el amanecer. A momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Dale un fuerte aplauso al Padre. Gracias, Padre maravilloso. Te adoramos, te bendecimos, Padre. Vamos a cumplir lo que tú quieres de nosotros, lo vamos a cumplir, Señor. En esta tierra lo cumpliremos. Avivamos el don para cumplir tu propósito en nuestras vidas. Avivamos el don para cumplir el propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Si alguien viene con una enfermedad, podemos ministrarle una dolencia, suministrarle el amor del Padre. Es el poder del Espíritu Santo derramado en cada asamblea. ¿Todos están sanos? ¿No hay ninguno con dolencias? Tome asiento un momentito. Y comencemos. Vamos a despedir a cada uno de nuestros amigos, hermanos. Usted necesita a Cristo en su corazón, amigo y hermano de Facebook. Recíbalo en su corazón en cada oración que hacemos cada domingo. Solamente dígale: Jesús, Jesús, ven a mi corazón. Creo que tú fuiste levantado entre los muertos al tercer día y ahora te declaro como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Dios les bendice hasta el próximo domingo a las 11. Nos vemos, amigos de Colombia. Dios les bendice. Síganos escuchando a través de nuestras redes: Radio Manantial de Vida, GDL, Ministerios Palabra de Fe Jalisco y Fe y Poder Guadalajara. Estaremos nuevamente el próximo domingo a las 11 en este mismo lugar y a la misma hora, en el nombre de Jesús.